¿Belice depende de México para tener electricidad? Imagina que una parte importante de la electricidad de tu país viniera directamente de otro país. Cada foco, cada aire acondicionado, cada negocio, cada hospital, conectados literalmente a la energía de una nación vecina. Eso ocurre entre México y Belice, un país pequeño en Centroamérica que durante años ha comprado grandes cantidades de electricidad mexicana. Pero, ¿qué tan dependiente es realmente Belice? ¿Es un mito exagerado de Internet? ¿O México tiene una influencia energética real sobre el país? La respuesta es mucho más interesante de lo que parece. Belice es uno de los países más pequeños del continente americano. Tiene poco más de 400,000 habitantes y una infraestructura eléctrica relativamente limitada. A diferencia de países más grandes, mantener una red eléctrica completamente independiente puede ser muy costoso. Y aquí es donde entra México. Desde hace años, Belice está conectado al sistema eléctrico mexicano mediante líneas de transmisión que vienen desde Quintana Roo. La Comisión Federal de Electricidad, la CFE, exporta energía hacia Belice para complementar el suministro del país. Y esto no es algo simbólico. En distintos momentos históricos, Belice ha llegado a importar entre un 30% y más del 50% de su electricidad desde México. Eso significa que una parte enorme de la vida diaria del país funciona gracias a energía proveniente del otro lado de la frontera. La respuesta es simple: dinero y eficiencia. Generar electricidad no es fácil. Requiere plantas eléctricas, combustible, mantenimiento, infraestructura, redes de transmisión y enormes inversiones. Para un país pequeño como Belice, producir toda su electricidad internamente puede ser mucho más caro que simplemente comprar parte de ella a México. Especialmente porque México tiene una red eléctrica gigantesca comparada con la de Belice. Importar energía mexicana le permite al país reducir costos, estabilizar el suministro y evitar apagones en momentos de alta demanda. Además, Belice no tiene una industria energética tan grande como la mexicana. Su sistema es mucho más vulnerable a problemas internos, fallas técnicas o aumentos de consumo. Por eso la conexión con México se volvió tan importante con el paso de los años. Y algo importante que mucha gente no sabe es que Belice sí produce su propia electricidad. El país genera energía mediante plantas térmicas, biomasa, pequeñas hidroeléctricas y algunos proyectos renovables. Pero el problema es la escala. México tiene una infraestructura energética muchísimo más grande. Belice simplemente no tiene el mismo nivel de capacidad. Por eso la electricidad mexicana funciona como un soporte estratégico para el país. Y aquí es donde aparece la verdadera pregunta: ¿eso cuenta como dependencia? La realidad es que sí, al menos parcialmente, porque si una gran parte de tu suministro eléctrico depende de importaciones externas, existe una vulnerabilidad real. Ahora bien, ¿qué pasaría si México dejara de exportar electricidad a Belice? Belice no se quedaría completamente sin luz, pero sí enfrentaría problemas importantes. Probablemente habría electricidad más cara, presión sobre las plantas locales, riesgo de apagones y necesidad urgente de aumentar producción interna. Además, construir nueva infraestructura energética no es algo rápido. Puede tomar años y costar cientos de millones de dólares. Por eso, para Belice, la conexión eléctrica con México no es solo una comodidad, es una pieza importante de su estabilidad energética. Y mientras la demanda siga creciendo, esa relación probablemente seguirá siendo clave. Entonces, ¿Belice depende de México para tener electricidad? La respuesta real es sí, pero no totalmente. Belice sí produce parte de su propia energía, pero durante años ha necesitado importar grandes cantidades de electricidad mexicana para mantener estabilidad, reducir costos y sostener su red eléctrica. Y cuando un país importa entre un 30% y más del 50% de su electricidad desde otro país, ya no estamos hablando de algo pequeño. Estamos hablando de una relación energética estratégica.
porque en el mundo moderno, la energía no solo mueve ciudades, también crea dependencia, influencia y poder entre países. Si te gustó el video, compártelo y suscríbete al canal.